Ha llegado el día que te enseñe la distribución de nuestra Sprinter de 7 metros. En capítulos anteriores te contábamos qué nos había hecho llegar a cambiar nuestra Peugeot Boxer de 5,40 m por esta Sprinter de 7 metros. Tienes un episodio completo con todo lo que necesitas saber sobre el proceso de búsqueda y compra de un vehículo para camperizar, normativas que tienes que saber si quieres camperizar o ahorrarte mucho dinero en el caso de que vayas a importar un vehículo. También te hemos enseñado cómo hemos restaurado el interior y parte del exterior de nuestra furgo y en el último episodio cómo le hemos subido 5 centímetros la altura de nuestro vehículo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la camperización de esta Sprinter de 7 metros, con la que recorreremos los lugares más inhóspitos del planeta. Así que si no estás suscrito, suscríbete porque se vienen vídeos muy chulos de toda la transformación. Pero antes de nada te vamos a dejar claros cuáles eran nuestros requisitos iniciales. Primero de todo, queremos que las bicis vayan dentro de la furgoneta, por eso buscábamos una que fuera bastante grande. Eso implica que el maletero tiene que ser grande, así que eso eran como dos requisitos bastante importantes para nosotros, ya no solo para meter bicis, sino pues si queremos llevar un kayak, si queremos llevar material de escalada, todas esas cosillas que a nosotros nos gusta hacer y que queríamos que estuvieran dentro. Otro requisito es que el comedor sea grande. Nosotros vamos a vivir, vamos a trabajar y vamos a pasar muchas horas allí y queríamos que el comedor sea grande. O sea que necesitamos maletero grande, comedor grande. Otro de los requisitos es que la cabina fuera bastante espaciosa y eso va un poco implícito en que el comedor sea grande. O sea, si ya vais intuyendo por cosas que hemos ido enseñando, vamos a utilizar la cabina para tener esos asientos que son como los más cómodos de una furgoneta, los vamos a utilizar para configurar ese comedor. Entonces queremos también que la cabina sea bastante amplia y que ese espacio sea muy habitable. Otro requisito era tener una ducha fija, porque la anterior furgoneta era tan pequeña que no cabía esa ducha. En esta sí que la queremos que sea fija, sí que queremos que ocupe el mínimo espacio posible, porque al final el tiempo que tú pasas dentro de la ducha es muy pequeñito, entonces queremos que ocupe lo mínimo posible, pero que te permita ducharte bien, con comodidad. Y además, pues que si por ejemplo pues tienes las toallas mojadas y todo eso, tener como ese espacio ahí de secado para todas esas cosas. Otro requisito que queríamos repetir, porque ya lo teníamos delante de la furgoneta y no queríamos renunciar a eso, es que la nevera estuviera elevada. Es decir, que no te tengas que agachar para coger las cosas porque luego nunca ves lo que hay en el fondo. Y eso era algo que en la otra furgoneta lo teníamos y en esta pues queríamos que fuera igual, una nevera pues con un tamaño bien y que fuera cómoda. Y por último queríamos prescindir del gas. Si has visto toda la serie de nuestro viaje por Europa, verás que es un problemón que hemos tenido a lo largo de todo el viaje, que hemos ido solucionando, pero que para esta furgoneta no lo queríamos, y eso creo que lo hemos dicho en otros vídeos. Entonces, nuestra idea es que todo funcione a diésel, o sea, cocina a diésel, calentar agua a diésel y calefacción a diésel, que eso ya lo teníamos. Es un requisito importante porque hay que buscar espacio para alojar todo eso. Otro requisito pues es tener más autonomía, tener más agua y tener más electricidad. Así que vamos a tener que configurar todas estas piezas muy bien y a ver si lo logramos. ¿A qué retos nos enfrentamos a la hora de organizar esta distribución con una Sprinter? El primero de todos es que es súper estrecha, ¿vale? O sea, si la comparamos con un chasis de Ducato, Citroën o Boxer, ese chasis Fiat es súper cuadrado, o sea, es ideal para camperizar, pero con el de la Sprinter, si veis, pues es muchísimo más estrecho. Y aparte en lo que es en la parte superior, creo que las nuevas no tanto, pero en esta, por ejemplo, por la parte de arriba es súper estrecho. Entonces eso es un reto a la hora de ver cómo pones las cosas, dónde pones el baño, cómo haces un pasillo que no sea estrecho. Así que eso era una de las cosas que más hemos tenido en cuenta. Otra de las cosas que hemos tenido en cuenta es que nosotros queríamos meter las bicicletas dentro porque ya llevábamos muchos años con la anterior furgo y con las bicicletas fuera y era algo que era una experiencia que no nos gustaba nada porque además de que están como más accesibles para que te las puedan robar, también tienes el problema de que se estropean, que con el tiempo, la humedad, la lluvia y todo eso se acaban oxidando y bueno. Entonces, para verlo todo un poquito más claro, hemos hecho un diseño 3D, ¿vale? Que es lo que os enseñaré ahora.
También pusimos unas cintas en el suelo, que eso es lo básico, o sea, creo que va súper bien para orientarte un poco en el espacio, o sea que combinaremos el dibujo en 3D con nosotros dentro de la furgoneta para que nos ubiquemos un poco cómo va a ir cada cosa. Para hacer este dibujo 3D, si os queréis un poco ubicar en cómo hacer algo así, nosotros hemos utilizado la aplicación de SketchUp. Tienes una versión gratuita en la página web, que lo tienes que utilizar en versión web, o si no, lo que hemos hecho nosotros es que nos hemos descargado la Pro y como tienes algunos días de prueba, pues estamos utilizando los días de prueba. ¿Por qué? Pues porque no vamos a camperizar nosotros, no nos tenemos que pelear tanto con el metro, eso será el camperizador, que le hará su propio diseño y todo eso, pero para nosotros un poco ubicarnos, cómo va a ser la distribución, qué nos cabe y qué no nos cabe, pues con la versión de prueba gratuita nos va súper bien. Comenzamos, vamos a dar una visión general de cómo será la distribución, que a simple vista puede parecer sencillo, pero no lo es. Esta distribución nos ha costado mucho tiempo llegar a ella porque nosotros inicialmente queríamos otra cosa, pero cuando plasmas las cosas en un dibujo y in situ dentro de la furgoneta hablas con la empresa de camperización, en nuestro caso Passion Camper, y con los ingenieros, que es Homologa tu Camper, ahí ya es cuando te das cuenta que hay cosas que se tienen que mover y se les tiene que encontrar un sitio. Tema instalaciones, nosotros hemos contado sobre todo con la ayuda de Homologa tu Camper, porque ya lo veréis, pero la instalación de calefacción y agua necesita un espacio bastante grande y tiene que cumplir una serie de requisitos porque si no, no funciona bien todo el sistema. Y si no queréis tener sorpresas a mitad de la camperización, asesoraos muy bien antes de hacer toda la distribución o cuando la estáis planteando para que luego no haya problemas. Con Homologa tu Camper ya sabéis que tenéis un 5% de descuento si vais de nuestra parte y que tenéis asesoramiento gratuito. Es decir, desde el minuto 1 y sin pagar nada vas a tener ese asesoramiento hasta el final de la camperización. Luego ya pues llegará la homologación y toda la historia, pero ese asesoramiento inicial te va a quitar muchos problemas. En nuestro caso nos los ha quitado, esperemos. Entonces, vamos a ver la distribución. Comenzaremos por la parte de atrás, que es el primer requisito era que fuera maletero grande, y este maletero grande lo hemos conseguido gracias a poner una cama longitudinal, ¿vale? O sea, en la anterior furgoneta lo teníamos transversal, se puede hacer con unas printers si le pones las orejeras estas, si no, o eres muy chiquitito no vas a caber. Entonces, maletero grande, ¿vale? Toda esta zona de aquí va a ser maletero. Aquí queremos meter las bicis y kayak y todas nuestras historias. Pero, claro, ahora estamos viendo que la cama es muy grande, ¿no? Porque si vamos a dormir así de manera longitudinal, la cama nos llegaría más o menos como en el paso de rueda. Que el paso de rueda también es otra historia porque, bueno, te condiciona mucho la distribución, porque con el paso de rueda, si inmediatamente pones el baño aquí, te va a molestar. Como Fabi mide 1,84, la opción de hacerla transversal únicamente era si poníamos orejeras, pero orejeras de extensiones. Pero como queríamos un maletero grande, no nos salía a cuenta, porque estas extensiones creo que son unos 700.000 euros aprox, porque luego lo tienes que pintar y todo, y se tiene que integrar muy bien. Entonces no nos compensaba porque ya teníamos que hacer una cama larga para meter las bicis. Entonces lo que hemos aprovechado es, bueno, pues todo eso va a ser espacio de cama y abajo será todo maletero. Entonces en este caso, si nos vamos a la parte del maletero, aquí es donde tendrán que ir las dos bicis, que os preguntamos por Instagram a ver cómo lo tenéis vosotros, la verdad que nos diste muchísimas ideas. Al final creemos que hemos encontrado la solución con el camperizador, porque mirará de integrar la estructura de la cama con el manillar y lo que sobresalga de la bici, ¿vale? El problema es más con la bici de Fabi que con la mía, porque la suya es más grande. Entonces trataremos de hacer como una superficie que se desplace hacia afuera para que nos permita poder sacar las bicis con facilidad, pero no será con tanta facilidad como si fuera un cajón, porque la bici irá como medio encajada con la estructura de la cama. Es una solución que creemos que va a funcionar porque hemos tomado medidas, en principio debería funcionar. En el maletero también vamos a ubicar algunas instalaciones, pondremos un depósito de aguas limpias de 150 litros,
y ubicaremos la calefacción y el boiler, que eso os haremos un vídeo bien explicando todo esto porque tiene tela, o sea, nos hemos tardado muchísimo tiempo en decidir qué íbamos a poner, lo que íbamos a poner y luego encontrarle el sitio, pero básicamente por los requisitos que tiene esa instalación la vamos a ubicar en el maletero. Otra de las cosas que van a ir en el maletero será la instalación eléctrica, todo irá ubicado en alguno de estos dos lados, pero bueno, posiblemente en el lado derecho irá el depósito y en el izquierdo calefacción y boiler y electricidad, porque también está el tema de que los pesos se tienen que equilibrar dentro de la furgoneta. Vale, pues subimos a la cama será una cama grande, una cama de 1,40 m seguramente por 1,90 o 1,80 y algo. Vamos a ubicar aquí al lado de la cama para aprovechar ese hueco un armario que irá de arriba abajo. Entonces, ¿cómo va a ser esta cama? Va a ser longitudinal, es decir, la cabeza aquí y los pies aquí, y más o menos como de 1,40 m, ¿vale? O sea, estaríamos hablando que la cama quizá nos llega como hasta aquí, o sea, de aquí hacia allí y hasta las puertas. Es una cama grande realmente, ¿eh? O sea, 1,40, normalmente suelen ser 1,30, más o menos. Entonces nuestra idea es que todo esto sea un armario, ¿vale? O sea, que llegue desde el techo hasta la cama. Y luego por abajo pues también continuará, pero eso ya es maletero y no sabemos si quizá aquí vendrá la instalación eléctrica aquí debajo. Pero esta parte de aquí sí que la queremos que sea toda armario, porque luego os enseñaré una cosa en el otro lado que es el motivo de que este armario sea bastante más grande. Queríamos que aquí hubiera bastante espacio de almacenaje porque vamos a vivir ahí, o sea, todo lo que tengamos aquí en el piso tiene que ir a la furgoneta. Entonces queríamos bastante espacio, que pudiéramos llevar todo lo necesario, ropa de invierno, ropa de verano, ropa de montaña, ropa de lo que sea, o sea, todo que lo podamos llevar. Cuando bajamos de la cama, ¿qué me encontraría? Pues un pasillo. Si veis ahí como unas líneas que ya hemos dibujado en el suelo, son orientativas porque hay algunas cosas que han cambiado, pero más o menos para que nos hagamos una idea. La idea es que aquí haya un pequeño pasillo y a mano derecha me encontraría con la cocina, ¿vale? Entonces la cocina llegaría más o menos hasta la puerta sin que llegue a extenderse mucho más allá de la puerta. Queremos que la cocina sea lo más alta y lo más estrecha posible para conseguir un poco más de amplitud en la zona del pasillo. Queremos hacer una extensión en lo que es la cocina, ¿vale? No sabemos todavía qué medida, pero bueno, poder ampliar ese espacio de trabajo cuando lo necesitemos, cuando estemos fregando platos, cuando estemos cocinando, pero que cuando no lo necesitemos se pueda recoger. Entonces, de esta manera pues ampliamos lo que es el espacio del comedor, que como podéis ir viendo en el esquema pues va a ser bastante grande. Entonces, la cocina aquí y si me giro me encontraré con el baño, ¿vale? Todo este perímetro que veis en el suelo sería el baño, ahora estaría dentro del baño. Nuestra idea era hacer el baño que ocupara lo mínimo posible, ¿vale? No hacer un pedazo de baño. Entonces, ¿cómo hemos logrado que sea lo más pequeño posible? Pues cuando no estemos utilizando lo que es el baño seco, el boxio, tendremos como una compuerta y se esconderá por aquí, ¿vale? Entonces tendremos como una especie de cajón, como ya teníamos de la anterior furgoneta, que saldrá y entonces el baño se podrá utilizar y cuando no lo utilicemos se esconde otra vez en esa trampilla y ya está. Entonces aquí pues sería todo zona de ducha sin tener nada que te moleste. El baño seguramente tendrá alguna sorpresilla porque lo que es el boxio, el VC seco, irá oculto. Bueno, intentaremos aquí hacer cosillas para que sea lo más diáfano posible y inmediatamente después del baño va a ir la nevera. Vamos a hacer lo que es una columna entera de armario en lo que ubicaremos la nevera en el centro, o sea que conseguimos que la nevera esté elevada como la anterior furgo, o sea que guay. El siguiente requisito completado. Salgo del baño y ahora ¿qué me voy a encontrar? Estoy en el pasillo, pues aquí nuestra idea es que vamos a poner una neverita, una nevera de estas tipo slim que son más estrechas para que nos ocupe poco espacio y será bastante alta. Y entonces la continuación será un armario donde aquí pues sí que vamos a poder almacenar bastantes cosas porque ya veréis que el almacenaje tampoco es que nos sobre aunque la furgoneta sea muy grande.
Arriba pues seguramente pues habrá algún otro armario para modo despensa y abajo es donde irá alojado el VC seco, porque inicialmente lo queríamos que fuera debajo de la cama, pero como vamos a tener que poner el boiler allí, pues seguramente el VC seco vaya debajo de la nevera. Y ahora estamos en la zona que más dolores de cabeza, debate y discusión ha tenido, que es la zona del comedor. ¿Y por qué ha sido tan difícil encontrar dónde vamos a ponerla y cómo? Pues porque para nosotros va a ser, además de una zona para comer, una zona para trabajar, va a ser nuestro escritorio para 2 personas y tiene que ser cómodo porque vamos a pasar horas ahí dándole al teclado. Entonces, primero íbamos a ponerla justo donde os ha enseñado Natalia que iba a ir la cocina, que es aquí. Nuestra idea pues era que tener aquí una zona para sentarse, ¿no? Tener una zona aquí con nuestra mesa lagún que se desplazase y tal, y después tener delante los asientos giratorios como con otra mesa lagún y tener dos espacios para así poder trabajar quizá uno en cada zona, uno comer y otro estar trabajando, lo que sea. Pero no nos acaba de convencer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos luz, porque aquí no hay ventanas. No podemos poner una ventana porque si no al abrir la puerta se llevaría la ventana por delante. Y además estamos en medio del paso, porque el pasillo está aquí. Hemos optado por ponerla ahí. El tema de asientos, la idea es poner un asiento que sea de 1,5 personas. Bueno, hay que ver un poco las medidas. No sabemos si pondremos algún tipo cheslong que ayude pues, a tener un asiento extra. Es un poco complicado porque las medidas de la Sprinter es muy estrecha en comparación con una Boxer o una Ducato. La idea va a ser poner, esta mesa no es, pero la idea es poner una mesa tipo telescópica que se mueva, o sea, como si fuera una autocaravana. Ahora os buscaré alguna foto parecida, el tipo de mesa que queremos, pero la idea es que sea una mesa que se pueda mover, que se pueda bajar y regular en altura y que la mesa se pueda doblar como si fuera un libro. Me he transportado otra vez aquí porque os quería enseñar que aquí es donde íbamos a poner la cocina si optábamos por poner el comedor detrás. Pero como no ha sido el caso, al final nos hemos decidido por una distribución que sería más estándar, porque creemos que va a ser mucho más cómoda. Primero pensamos, nos vamos a poner un sofá aquí, genial, vamos a tener unas vistas con la puerta abierta perfecta, pero ¿qué pasa? Que no todo es bonito y entonces, si optamos por poner aquí algo tipo sofá con vistas hacia afuera, al tener una ventana aquí nos iba a penalizar muchísimo porque no iba a ser cómodo. Entonces hemos optado por tener algo similar a lo que vamos a tener en lo que teníamos en el anterior furgo, que es tener aquí una banqueta, una gran mesa, ya vais a ver que la mesa va a ser bien grande. Y luego los asientos giratorios, donde yo creo que normalmente va a ser el sitio donde vamos a estar, porque eso es una cosa que hemos aprendido viajando largo tiempo, que es que lo más cómodo siempre son los asientos de delante, eso está clarísimo. Entonces, cuando no se esté utilizando la mesa, que lo que es el espacio, vamos a simularlo en el dibujo, lo que es el espacio en el comedor se ve ampliado porque hemos movido la mesa. Entonces, bueno, pues la idea es que compensar un poco el pasillo estrecho que va a quedar con la ducha y la cocina, con este espacio aquí un poquito más diáfano, ¿no? Pues giraríamos los 2 asientos y ya conseguiríamos ese comedor. Y una cosa que queremos hacer es que este espacio sea más modular. Eso todavía tenemos que acabar de perfilar cómo va a ser, porque el camperizador ya nos dio unas ideas, nosotros teníamos otras y tenemos que converger ahí a ver cuál nos acaba convenciendo más. Porque la idea sería, pues por lo menos poder estar aquí 4 personas por si viene alguien, pues tener un comedor mínimo. Entonces tendríamos un asiento aquí otro aquí que sería más bien individual y ese módulo que no sé bien cómo va a ser, que se pudiera poner aquí y entonces poder comer 4 personas. Nuestra idea por eso es que aquí tuviésemos bastante espacio, que eso nos gustaba muchísimo de nuestra furgo anterior, que era que a pesar de ser una furgo pequeña, teníamos mucho espacio aquí y eso normalmente no se suele ver tanto en las furgonetas o autocaravanas estándar. Y si te acuerdas, al principio te he dicho, ay, ¿por qué queremos un armario tan grande en el dormitorio? Pues porque en el anterior furgo pues teníamos el armario este que es muy grande, pero no nos convencía nada, ¿vale? Porque al final cuando tú pasas del habitáculo a la cabina siempre te dabas en la cabeza y Fabi era el campeón number 1 de darse golpes. Entonces, este armario de aquí, que la Sprinter ya no viene de serie, la idea es no hacerlo, porque mucha gente lo que hace es que se lo monta, ¿no? Con madera y tal y se hace un armario y queda muy guay y realmente hay mucho espacio, pero nosotros queríamos obviar ese espacio.
Entonces aprovecharemos el armario que montaremos en el dormitorio y todo esto será un espacio totalmente habitable que yo pueda pasar caminando de pie hacia la cabina. Lo que pasa es que ahora creo que no se aprecia mucho porque todavía tenemos el separador, pero yo he entrado en furgonetas que no tienen esto y es maravilloso porque es que dejas de darte golpes en la cabeza a diario. Bueno, tema ventanas, que es importante también, ¿vale? Estamos en una furgoneta de 7 metros y queremos que sea luminosa, ¿vale? Porque quizá en la anterior furgoneta hubiéramos necesitado alguna ventana más, pero sí que es verdad que no queríamos que nos entrara frío y bueno, pues pusimos 2 y ya está. Y 2 claraboyas teníamos. ¿Qué vamos a hacer en esta? Pues vamos a poner una ventana aquí, que será zona comedor, otra ventana grande en la puerta corredera y otra ventana grande en lo que es el dormitorio, ¿vale? O sea, tendremos 2 grandes al lado y lado de la furgoneta y esta será, a lo mejor es un poquito más pequeña que las de delante, pero también bastante grande. Otra ventana más que pondremos será en el baño, seguramente de estas que son así como alargaditas, pequeña, también para airear. A nivel de claraboyas, va a ir una placa solar bastante grande en el techo. La idea serán 2 claraboyas, una en la zona de comedor y otra en la zona de dormitorio. Así que todo lo que es el techo, la idea es que sea una placa solar enorme para poder tener energía y autonomía para largo. Así que esta sería la idea general. Seguramente que van a cambiar muchísimas cosas porque ya van cambiando, o sea, conforme va evolucionando la camperización se cambian algunas cosillas. A grandes rasgos, creemos que esta es una distribución estándar si eliges tener un maletero grande. Estuvimos barajando diferentes opciones, pero es que no nos acaban de convencer. Y lo que hemos intentado ha sido optimizarla al máximo, es decir, intentar buscar más espacio, buscar más comodidad y adaptarla pues a lo que nuestros requisitos iniciales. Así que creo que con esta distribución y estas medidas creemos que hemos acertado bastante, que le hemos podido sacar un poco más de partido, porque lo que veíamos de las furgonetas de serie es que, por ejemplo, el baño te lo hacen muy grande, la parte del comedor pues está un poquito más limitada y menos aprovechada. Van a haber muchas sorpresas, o sea que quédate, porque vamos a ver ideas de cómo aprovechar esos huecos que quedan en las furgos, que muchas veces te vienen así y los descubres con el tiempo. Y al final esta es la parte positiva de hacerte una furgoneta a medida, y es que puedes optimizar mucho más el espacio. Hoy es el día ya, el día de la camperización. Y siempre como que hay un poco de discusión, pero bueno. Ya llega Natalia, ¿qué? Abre tu monstruo. ¡Guau! Tiene que ver la furgo, esa es nuestra furgo. Madre mía.